Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a los Encuentros TCM, un día más. Y un día más, las películas que nos acompañan hoy son películas que vienen de procedencias muy diversas, miradas diferentes, culturas variadas, pero hoy hay un nexo en común que a mí me hace muchísima ilusión. Todas las miradas de hoy, las 5 películas, son miradas femeninas porque las 5 películas que nos acompañan hoy están dirigidas por mujeres. Así que vamos a celebrarlo dándoles a todas nuestras acompañantes, a nuestras visitantes, un fortísimo aplauso. Bueno, pues nuestra primera película dirigida por una mujer, la verdad es que es increíble, ¿verdad? Ayer me di cuenta de que todas las películas eran dirigidas por mujeres. José Luis Rebordinos decía hace poco que el festival apostaba por la paridad. Aquí en los encuentros pues hemos sido, y sin forzarlo, pues hemos sido de alguna forma unos adalides de este cambio que espero que sea un cambio que se logre por fin. Bueno, nuestra primera película es una película española, Viaje al cuarto de una madre. Nos acompaña su directora, Celia Rico Cabellino, una de sus protagonistas, la actriz Lola Dueñas, y la productora, o una de las productoras, Sandra Tapia. Bueno, Celia, esto es una película en la que muchos de los espectadores están reconociendo, una película sobre soledades, despedidas. Sé que no es una película autobiográfica, pero que de alguna manera tú te fuiste de un pueblo de Sevilla a vivir o a estudiar y trabajar a Barcelona. De alguna manera sí que hay algo de personal, ¿no?, en este guión. Sí, bueno, la película no es autobiográfica, pero sí que está escrita un poco pues, desde mis propias experiencias. Y ahí pues yo he intentado, ¿no?, en esta relación madre-hija, pues volcar un poco sentimientos que yo tengo y también algunas de mis preocupaciones. Entonces, bueno, no es autobiográfica, pero es personal. La película cuenta la historia de una madre y una hija muy unidas, viven solas en un pueblo, no sabemos muy bien exactamente dónde es, y de alguna manera el conflicto estalla, bueno, no estalla, el conflicto empieza cuando la hija decide que se va a ir a vivir a Londres. Vamos a ver algunas imágenes y seguimos charlando sobre la peli. Mamá, voy a salir un rato. ¿No quieres que veamos la serie? Es que he quedado. Londres es de puta madre. Te encantaría, tienes que ir. Me gustaría apuntarme a clases de inglés. Igual puedo estudiar turismo el año que viene. ¿Y cómo es que te da por eso? Pero no querías que volviera a estudiar. Leonor, no digas tonterías, sabes que siempre te animamos con los estudios. ¿Por qué sigues hablando en plural? He encontrado otra manera mejor de aprender inglés. Cuidando a unos niños que son ingleses. ¿Va a ser el dinero? Unos niños que son ingleses y que están en Inglaterra, es lo que tienen los ingleses, ¿no? Digamos, es una película, Celia, una película muy contenida. Tengo la impresión de que, de alguna forma, vosotros al principio sabéis mucho más de todos los personajes y que ha habido un trabajo de reducción absolutamente para hacerla tan contenida y no explicarlo todo demasiado. ¿Cómo ha sido el proceso de creación del guión y de la historia? Pues el proceso ha sido un trabajo muy profundo por parte de Lola y por parte de Ana, de meterse, ¿no?, como en todas las emociones de esos personajes, de vivirlas de una manera muy intensa, pero luego a la hora de poner, ¿no?, las situaciones en escenas, guardárselo todo para que solo aflorara un poquito de todo eso, ¿no?, para que fuera un pequeño gesto el que desvelara toda una vida, ¿no?, todo lo que ha pasado. Y es un trabajo como en dos direcciones, ¿no?, un trabajo de llenar y luego un trabajo de depurar. Un trabajo muy preciso, muy delicado, muy frágil, para el que se necesita mucha inteligencia y mucha sensibilidad, que, bueno, a Lola le sobra. Sí, Lola, me gustaría que ahondaras un poquito más en esto, cómo fue este proceso de, digamos, de llenado y depuración, ¿no?, después, destilación. Pues a mí, hola a todos, primero. Que a mí el personaje me pillaba lejísimos. Quizás ha sido de los personajes que me han tocado que estaban más lejos de mí. Era una mujer que yo siempre la vi mayor que yo. Tierra, madre, todo lo que yo no soy, imagínate. Y entonces empecé a hacer como una especie de puzzle, aparte de la evidente y buenísima dirección de actores de Celia, que se ve clarísima, de no dejarnos hacer casi nada, porque no hacía falta. Hice como un puzzle entre costura, porque el personaje cose, engordar, para poder posarme sobre la tierra y no salir volando como yo soy,
lavarme la cara con jabón como un animal sin ponerme crema hidratante 2 meses para que todas las arrugas se marcasen, teñir unas canas, o sea, intentar componer para ayudarme a acercarme a Estrella. Y por supuesto tener enfrente a la maravillosa Ana Castillo, que hace el personaje de Leonor. Celia, rodasteis creo que en tu pueblo y que convivisteis, antes de rodar la película, convivisteis en tu propia casa. ¿Cómo fue esta fase de preparación? Pues fue muy divertido, ¿no? Bueno, fue muy generoso por parte de las actrices instalarse pues, prácticamente 2 meses en el pueblo antes de rodar. Y tener todo ese tiempo para trabajar fue un regalo y fue fundamental también para crear. Es una película sobre los vínculos, sobre los apegos, entonces era muy importante crear esos vínculos y esos apegos antes y crearlos no solo con Ana para crear esta relación madre-hija, sino crearlos también conmigo, con mi madre, con todas las personas, ¿no?, que trabajaron en la película. Eso también nos permitió explorar el contexto de la película. Transcurre en un pueblo, pero el pueblo no aparece en la película. Pero ese contexto del pueblo era algo muy importante para la película, era un peso que estaba, ¿no?, como todo el rato alrededor, algo que podía oprimir en un momento dado a los personajes. Y como todo eso no se iba a mostrar en la película a través de imágenes, pero se tenía que mostrar de otra manera, pues fue muy importante que tuviéramos esa convivencia en el pueblo para que todo eso al final traspasara, toda esa vivencia traspasara a la pantalla. Entonces, bueno, aparte de que se está muy a gusto en un pueblo y se vive muy bien y es muy fácil rodar en un pueblo, todo está muy cerca. Oye, lo del pueblo sería como las estrellas del pueblo, ¿no? Y que vienen famosas al pueblo, ¿no? Puedo decir una cosa, es que me estoy acordando de la noche que llegamos al pueblo. Lo primero que hace Celia es llevarnos, bueno, sus padres nos quieren invitar a cenar y llegamos y está la mesa camilla. La mesa camilla de la película. Ah, la mesa camilla de la película. Mí es la mesa camilla de la película. Sin hacer spoiler, que se quema, la quemasteis la mesa de tu madre. No, no, hombre. No. A ver, había una segunda mesa. Bueno, perdón, he hecho un pequeño spoiler, lo siento. Y de repente yo me vi. Lo primero que hice fue sentarme y taparme y mirar a la madre de Celia. Y dije, Dios mío, ya estoy sumergida aquí. La película es esto. Y aprendiste a coser, porque bueno, yo no entiendo mucho de coser, no pero se te ve muy bien con la máquina. Su madre es una maestra extraordinaria, la mejor. Ah, tu madre le enseñó a coser a... Claro. Mi madre le enseñó a coser y una cosa de la que estamos todos muy orgullosos es que mi hermana, cuando vio la película, le enseñé como un primer corto de la película, la vio y me dijo, ¡oh, es mamá, cose como mamá! O sea que Lola en 2 meses... Yo ya tengo la mejor crítica de la peli hecha para mí, fue la de su hermana. Sí, porque al final incorporó todos los gestos de, bueno, todas estas cosas, ¿no?, que tiene una costurera, de ponerse una alfiler en la boca, claro, de cortar de una determinada manera. Y claro, son no sé cuántos años. Mi madre creo que cose desde los 16 años. Y que Lola en 2 meses pueda incorporar todos esos gestos, wow, es un trabajo impresionante, ¿no? O sea, ¿ya te apañas haciendo patrones y eso? ¿O te has hecho algo después? No he vuelto a coser ni un botón. Le hice una camisa, cosí tanto, que es normal que luego ya no quiero coser más ya. Y le hice una camisa a mi padre y no le he cosido todavía los botones. Hombre, hay que acabar eso. Ya lo sé. Hombre, me da muchísima pena. Los voy a coser ya, en cuanto vuelva. Yo tengo ropa hecha por Lola. ¿Ah, sí? Me hizo unas faldas, una camiseta, un cojín, una manta. Bueno, menudo chollo. Celia, la película es un poco claustrofóbica, dices que transcurre en un pueblo, el pueblo nunca se ve y prácticamente el 90% de la película transcurre en el piso, ¿no? ¿Por qué el enclaustrar a los personajes en el piso? Bueno, hay una idea como muy fuerte de la casa como un personaje más de la historia. Y de alguna manera yo parto como de esta idea del hogar como un espacio de confort, ¿no?, un lugar donde uno se siente protegido, a salvo, ¿no?, donde tienen lugar todos los cuidados. Y me gustaba como esta idea, ¿no?, pues justo una hija que se tiene que marchar de casa, que hubiera como un paso muy fuerte al cruzar esta frontera entre el espacio privado y el espacio público, ¿no? Y para que eso ocurriera, estas personas tenían que estar encerrados en esa casa, ¿no? Y también es una película, bueno, que el vínculo que hay entre ellas es tan fuerte que ellas al final han creado como un microcosmos, ¿no?, que es el universo que forma la familia de ellas dos. Entonces, bueno, ellas estaban aisladas y había que crear ese espacio, ¿no?, como ese confinamiento. Y bueno, fue en parte también como un proceso que le venía muy bien a la película, porque estar siempre rodando como en un espacio interior llegaba a ser claustrofóbico, pero es que eso era una de las sensaciones que los personajes tenían que sentir en un determinado momento, ¿no? Y que el personaje de Ana, sobre todo, se agobiara de estar allí metida
rodando tantas horas, ¿no? En un espacio que a veces, bueno, estamos todos muy pegados, le vino bien para el personaje de Leonor. O sea que al final, bueno, fue ese encierro, fue como se trabajó en muchas direcciones. Sí. No, solo quería decir que has hecho una cosa increíble, que es que aun rodando en un espacio tal, el público no siente eso. ¿Sabes? No sufre de que no salgamos del espacio, ¿qué tal? Es alucinante que hayas llegado a hacer eso. Y Sandra, desde el punto de vista de producción, esto es digamos, un privilegio, ¿no? Rodar solo en una casa y no tener muchos exteriores. No, es broma. No, le dimos muchas vueltas al formato, ¿no? Yo recuerdo decidir dónde rodar con la propuesta de Celia era muy fácil, porque en realidad podíamos haber rodado donde fuera. Y había un concepto que siempre le discutíamos que era, da igual el sitio, pero tiene que ser un pueblo. No importa que sea Andalucía, que sea Cataluña, que sea... Obviamente era una cuestión cercana, pero tenía que ser un lugar pequeñito y estar envueltos para ellas también en un lugar que el ambiente fuera ese, ¿no? Que fuera un pueblo. A nivel rodaje no era fácil, no era cómodo, estábamos todos apretaditos, pero facilitó todo mucho. Y decir que la casa donde rodamos también es familia, de la familia de Celia, entonces todo quedó muy en casa. Un proyecto todo muy familiar. Bueno, pues muchísimas gracias por esta propuesta. Dato, creo que se estrena el día 5 de octubre, ¿me equivoco? El 5 de octubre. Los que no hayáis visto la película aquí en el festival os la recomiendo, sinceramente. Una película en la que muchos os veréis reconocidos, porque todo el mundo, pues de alguna forma, seamos padres o seamos hijos, hemos vivido, experimentado esta especie como de ausencia o de separación. Muchísimas gracias al equipo y que vaya todo fenomenal y a ver si en el futuro nos volvemos a ver aquí en el festival. Muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos con miradas femeninas a realidades diferentes. Nuestra segunda película de hoy se titula Core of the Wall. Es una película, una producción ruso-lituana y nos acompaña su equipo, nos acompaña Natalia Meschaninova, que es la directora, y Daphne Belchinaite, que es la productora, y nos acompaña también una traductora que nos va a ayudar a comunicarnos con ellas. Una mirada femenina, en este caso, sobre un mundo muy masculino. Ваш фильм – это женский взгляд на мужской мир. Un mundo masculino que de alguna manera está desapareciendo, el tipo de masculinidad que representan los personajes. Мужской мир, мир маскулинности, которая уже исчезает, по крайней мере, тот тип маскулинности, который у вас в вашем фильме показан. Y en un mundo también de fondo que está desapareciendo. А также в мире, который является задником для вашей истории, который также исчезает. No sé si es una película sobre el cambio. Это фильм об изменениях? Нет, это не совсем верно. Фильм не об изменениях, фильм о том, как человек ищет дом и чувство дома. И без этого чувства он не может счастливо жить. No es una aproximación correcta, no es sobre los cambios. Es una película que habla sobre la búsqueda de la casa, del sentimiento de estar en una casa, en una familia, y que sin este sentimiento de hogar no se puede vivir. La película, el protagonista de la película es un veterinario que vive en una casa en la que se crían perros de caza. Es un hombre solitario y, como decía ella, la única familia que tiene es esa familia de adopción. Vamos a ver algunas imágenes de la peli. Там белку подрали, пошли бегом. Как подрали? Где она? Усыпить ее надо, Егор. Этой собаке не жить уже. Глядим. Мы тебя там ужинать ждем, пошли. Выбор же есть, Володь, всегда у человека. Каждый для себя определяет. Это же не она определяет. Ну, в смысле, это же вы за нее решаете про усыпление. Егор, мама умерла сегодня.
Ahí vemos las imágenes, una película que transcurre prácticamente, no toda, pero casi toda al aire libre, a diferencia de la anterior película. No sé si está inspirada en hechos reales o en paisajes reales o en algún tipo de granja de este tipo real. ¿Y cómo fue la fase de documentación para crear este universo? Этот фильм, практически полностью его съемки проходят на свежем воздухе, в отличие от фильма, о котором мы только что с вами поговорили, где практически все съемки происходят в помещении. Как проходил этап сбора документов, как вы собирали документальную базу для вашего фильма? Она основана на каком-то опыте, на личных каких-то переживаниях, на, может быть, идее о подобной ферме, где выращивают собак для охоты? Дело в том, что мы занимаемся сами собаками, и артист, играющий главную роль, это мой муж. И у нас в семье охотничьи собаки. Мы давно знаем эту среду обитания охотников и мир охотников. Поэтому, когда мы придумывали фильм, мы сделали это место, уже зная, что там происходит. El protagonista de esta... Bueno, hay que empezar que nosotros nos gustan los perros. El protagonista es mi marido y siempre hemos tenido perros. Y ahora tenemos perros de caza en casa. Conocemos muy bien el mundo de los cazadores, el mundo que está descrito en esta película, y que cuando pensábamos sobre la idea de la película, conociendo este mundo, hemos decidido ambientarlo en él. Y el trabajo del veterinario también, porque yo pensaba, para un actor debe ser muy difícil hacer esas labores como de veterinario. ¿También estaba familiarizado con el trabajo? Что касается ветеринарных занятий, я так думала, что для актера все вот эти вот ветеринарные медицинские манипуляции должны быть очень сложны. Также имеет какое-то отношение к медицине, к ветеринарной медицине? Да, он должен был быть ветеринаром по первому образованию. Так сложилась его жизнь, что он его не закончил, бросил обучение и поступил на актерский факультет в МХАТ. Sí, es correcto que según su primera formación debería haber sido veterinario, pero ha abandonado los estudios sin terminarlos y ha decidido pasarse al actor y ha hecho sus estudios en la escuela de MHAT. И так как он дома постоянно лечит всех наших собак, в том числе принимает роды и обрабатывает раны, у него набитая рука, она уже почти профессиональная. En casa, él se dedica a curar nuestros perros, a recibir los partos. Entonces, él ya tiene la mano hecha a eso como si fuera un profesional. Interesante. Nos acompaña también la productora de la película. No sé cómo ha sido la labor de producción, si ha sido complicado de sacar adelante esta propuesta tan original. English? Yo no soy la productora principal, soy la coproductora, pero sí que estuve siguiendo la producción y creo que es bastante obvio que la parte más difícil, por supuesto, fue trabajar con animales. Hicimos un trabajo previo muy largo antes de la película. No soy productora, soy coproductora y claro que estaba siguiendo muy de cerca todo el proceso de grabación, y la parte más difícil ha sido sin duda la parte de los animales, de trabajo con los animales. En esto Natalia puede colaborar. Hay también un cambio, ¿no?, que se produce en ese universo, es el cambio de la percepción del trato al animal. Ellos asumen que el trato que dan a los animales es el correcto, pero detrás empieza a haber protestas ecologistas sobre el trato que están dando a los animales. De alguna manera, quería también reflejar el cambio que se está dando en este mundo. В вашем фильме также мы можем наблюдать в какой-то момент изменение отношения к животным, что для героев этого фильма вот такая среда, такое обращение с животными являются нормальными, но мы видим, что в обществе появляются протесты экологов, протесты зеленых против такого обращения. Вы также хотели и этот момент осветить в вашем фильме?
Да, конечно, и это очень серьезный вопрос, который в том числе встает в нашей стране, потому что в России эти станции, они легальны, они не запрещены законом, но в России также настолько огромная страна, что там очень много леса, и очень нужно, чтобы охотники продолжали свою деятельность, потому что во многие города приходит зверь, и это очень серьезный вопрос, который сейчас стоит перед нашим обществом, который пытаются решить зоозащитники, как показывает практика, не очень умно они это пытаются сделать, просто путем того, чтобы отпускать животных в лес, и они там погибают. Sí, es una cuestión que ahora es vigente ante la sociedad. Rusia es un país muy grande donde hay muchos cazadores y este tipo de granjas de entrenamiento, de campos de entrenamiento, como quieran, son legales, su acción es legal. Sin embargo, estamos viendo que hay movimientos ecologistas que intentan trabajar con ese problema. También, como Rusia es un país grande, hay situaciones cuando animales salvajes están entrando en las ciudades y hay que combatirlos. Por lo tanto, los cazadores tienen que ser capaces, tienen que seguir su entrenamiento. Hablando de la parte ecologista, que también los estamos viendo, intentan también meter su mano en el asunto, sin embargo no lo hacen de forma muy cívica o con mucha cabeza, que simplemente están soltando los animales salvajes y estos animales no son capaces de vivir en la naturaleza, que están muriendo allí. Hoy hay una serie de casualidades en los encuentros. Nuestra siguiente película se titula Julia y el zorro. En su película también aparecen zorros. Hemos hablado de perros, pero ¿cómo es trabajar con zorros? У нас такое интересное сейчас совпадение. Наш следующий фильм называется «Юлия и лиса», и вы тоже работаете с лисами. Мы с вами уже поговорили о собаках. А каково это было работать с лисами? Несколько лис у нас были привезены, они были ручные, и эти лисы были выкормлены собакой. Они живут в квартире, 2 лисы живут в квартире с 2 собаками, при том, что эти собаки охотничьей породы. Hemos tenido dos zorros que son domésticos, han sido criados y han sido amamantados por un perro y están viviendo en un piso junto con perros, los perros de caza, y son completamente domésticos. Те лисы, которые участвуют в сцене соревнования в искусственной норе, это лисы, которые работают с собаками, выращенные специально для этого. И мы снимали эту сцену документальным образом. Los zorros que participan en el entrenamiento de perros en una madriguera artificial son zorros criados y educados para ello, y esta escena lo hemos grabado como si fuera un documental. И очень было сложно актерам их не бояться и преодолеть страх, потому что лиса — это серьезное животное, которое может повредить человека. И мы тренировались вместе с актерами, как общаться с лисами, нас учили всех. Y para los actores era complicado, sobre todo, superar su miedo a estos animales, que zorro es un animal serio, es un animal que puede hacer daño. Por eso, junto con los actores, hemos tomado entrenamientos para no tenerles miedo, para saber cómo trabajar con ellos. Pues muchísimas gracias por traernos esta película. Спасибо, что привезли ваш фильм. Que es muy sugestiva, muy sugerente, y digamos que nos encanta que nos aporten, digamos, miradas diversas a temas diversos desde culturas. И нам нравятся разные точки зрения с разных культур на совершенно разные темы. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y como adelantábamos antes, nuestra tercera película de hoy se titula Julia el zorro. Es una película, una producción argentina, y nos acompaña su directora, Inés María Barrionuevo,
su protagonista, Umbra Colombo, y el director de fotografía, Ezequiel Salinas. Para seguir con el tema de los zorros, Inés, en tu película solo hay uno, pero ¿cómo ha sido el trabajo con el zorro? Que está como muy bien alimentado y muy bien fotografiado. Parece que actúa bien el zorro, ¿no? Sí. Fíjate que no es normal que aparezcan zorros en las películas, aparte de las películas de época británicas, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Nosotros vivimos en una parte de las sierras de Córdoba. Vivimos en la ciudad, pero hay mucha sierra, mucha montaña en los alrededores de Córdoba, en Argentina. Y yo iba mucho de chica a una casa que tenía en el campo. Y bueno, hay una anécdota muy particular que una noche, yo tenía 12 años, 12, 11 años, estaba con una amiga y de repente escuchaba afuera, se escuchaba y yo decía, hay dos personas hablando, están hablando, pero ¿qué es esto? Que un sonido muy extraño. Y me asomó por la ventana y eran los zorros que estaban hablando, dos zorros que hablaban ahí en la ventana de la casa. Hablaban. Hablaban entre ellos. Entre ellos. No me hablaban a mí. Y es una imagen muy, muy común ver un tipo de zorro que hay en las sierras de Córdoba. Hay muchos. Y siempre es un animal muy particular porque mitológicamente significa muchas cosas, ¿no? Es el llamado de la aventura. En la mitología china es la muerte que aparece, es la picardía, hay mucha cosa con el tema de las fábulas, ¿no? Esto del zorro, el zorro y el cuervo, el zorro siempre es como un animal muy pícaro, ¿no? Que se escabulle. Eso me parece muy interesante. Sí, ayer me comentabas en la presentación de la película que esto podía ser una fábula, pero sin moraleja, ¿no? La historia sí. que transmitís. Una fábula inmoral. Bueno, resumiendo un poco para que la gente que no haya visto Julia y el zorro, es la historia de una madre y una hija de 12, 13 años, y una madre que después de una pérdida se refugian, van a una vieja casona para venderla, y ahí de alguna manera tienen que vivir su duelo y tienen que reconstruir su propia vida. Seguimos charlando, pero vamos a ver antes algunas imágenes. Come. Ma, hay un señor durmiendo en mi pieza. Qué grande está. Se parece mucho a Nacho. ¿Sos amigo de mi mamá? Sí, desde hace mucho. ¿Vivís acá? Ahora sí. Bueno, ahí veíamos a la madre y a la hija en esa casa con otros personajes que también se van encontrando y que se van reuniendo ahí. Quiero recordar que al principio de la película la película se dice que está dedicada a tu abuela. No sé si además de la casa y la casona hay también otros tintes autobiográficos en esta historia. Sí, porque mi abuela, cuando mi abuelo murió, cuando mi mamá tenía 12 años, así que ella se pasó por un momento muy complicado y la mandó a mi madre a vivir con su tía porque no podía hacerse cargo. Fue como una especie de abandono, después la recuperó, digamos. Y mi abuela trató de subsanar eso que había hecho con su hija conmigo, ¿no? Entonces fue como es una cadena de maternidad así medio rara, familiar, porque siempre se sintió muy culpable por ese abandono. Esta es una pregunta para las dos. Tengo la sensación que, tal y como decíamos en la primera película de la que hablábamos, que aquí hay una historia detrás que nunca se cuenta, pero que se siente. Yo no sé si desde la parte de dirección y guión y desde la parte de interpretación teníais creada una historia mucho más desarrollada de fondo y luego la fuisteis despojando de elementos. No, como creada no. La fuimos creando con la directora y con la directora de actores, con todos en general. Pero sí es inevitable que uno le pone su propia historia a lo que hace, digamos, así como la autora y directora tiene su propia biografía, uno también empatiza con partes de la biografía de uno, por más que no sea esa la historia que uno empatiza, pero es un poco eso, entender los duelos, entender lo que significa una pérdida, el cambio de identidad, de pérdidas muy fuertes, así que uno ya no se reconozca como lo que era y tenga que empezar a ver qué es este nuevo ser.
Y algo para mí que tiene que ver con la pérdida de prejuicio, sí, hay como un cambio de mirada del mundo en Julia que lo entiendo perfectamente. Julia es actriz, en algún momento de la película también interpreta, pero en esa interpretación precisamente se está interpretando ese personaje, pero se interpreta a sí misma, ¿no? Esa especie como de doble interpretación que haces en una escena concreta de la película, sí, me parece fabulosa, no sé cómo la abordaste. Sí, Julia no sé si se interpreta. Julia trata de encontrarse, de volver a ver quién es. Eso es lo que digo. Me parece que por ahí en eso me fue, no sé si la palabra es fácil, pero me fue... yo empaticé muy fácil con Julia, que a veces escucho, ayer en las preguntas que nos hacían, cómo debe ser una madre, sí, se me quedó grabada, ¿no? ¿Qué es lo que está bien o está mal? Me parece que es, bueno, que a vivir nadie aprende. Como, en realidad uno aprende, nadie te enseña. Uno nace sin instrucciones de nada. La vas haciendo con la vida. Y vivir implica ser madre, perder a alguien en la vida. Y eso, uno tiene una planificación para uno, pero la vida te sorprende todo el tiempo y tenés que volver a reacomodar. Te cambian los estantes de la importancia de las cosas y no te encontrás. Tenés que volver a ver qué es lo que... Y en eso Julia está todo el tiempo tratando de entenderse cómo era antes. Y en un momento dice, ya no la reconozco. A Emma, ¿no? Porque ella tampoco se reconoce a sí misma. Todavía, creo que en algún momento lo va a hacer. Porque está en un momento del duelo, hay algo con el tiempo y el duelo, que va transformándolo en otra cosa. Primero es imposible entenderse, porque uno es lo que es con las personas que están alrededor. Cuando alguien desaparece, uno deja de ser lo mismo que era. Creo que tiene que ver con eso. Ezequiel, me gustaría que hablaras de la fotografía. La fotografía yo creo que apoya mucho los sentimientos que están viviendo los personajes. ¿Cómo fue la aproximación? Bueno, en principio yo con Inés tengo una relación de trabajo bastante larga. Hace 10 años que trabajamos juntos, hice la fotografía de su primera película. Entonces creo que hay un sedimento de trabajo que se va como gestando durante todo ese tiempo, que nos ayudó a llegar a Julia de una manera muy intuitiva. Como quizás en nuestros primeros trabajos tendíamos como a hablar mucho y tratar de tener una aproximación muy intelectual o quizá muy racional hacia el guión o hacia la historia. Y en Julia se dio una conjugación de sensibilidades donde eso también está como el tratar de ser racional, entender hacia dónde va una escena o qué se quiere transmitir, pero por otra parte empieza a jugar este factor intuitivo, donde es algo que uno siente, algo que tu compañero, tu directora de arte, tu vestuarista también empieza como a poner una gotita en cada escena, en cada imagen. Y bueno, nada, ese trabajo me parece que fue fundamental y por suerte durante un mes pudimos como sentarnos a hablar mucho de la película, buscar referencias visuales, hablar de ciertas emociones, de ciertos detalles y como también estar abiertos durante el rodaje a encontrar. Porque de eso se trata, como tratar de, cuando uno está frente a una escena, como encontrar cosas. Inés, creo que se rodó la película en la zona de Córdoba, que son paisajes creo que muy familiares para ti. Yo no sé si volver a rodar al lugar donde ha transcurrido tu infancia o tu juventud ayuda a la hora de situar la película, o quizás es un peso, no sé. Bueno, viniendo en el tren desde Madrid hacia acá, vi paisajes parecidos a los que son Córdoba. Me hizo acordar mucho a las sierras cordobesas. Sí, yo creo que una siempre habla un poco de las cosas que conoce, que le tocan. Después con el tiempo me parece se va transformando, lo puede hacer un proceso de transformación más sofisticada. Las primeras películas son muy biográficas. Yo creo que después, cuando vas haciendo otras películas, haces un proceso como de transformación de lo biográfico. Igual es una mezcla entre cosas biográficas, cosas que me han contado. Yo siempre digo que por ahí cuando me cuentan algo, yo digo, bueno, lo puedo usar lo que me estás diciendo porque, viste, somos como grandes ladronas de historias también de la otra gente. Pero sí, la sierra es un lugar muy que tiene que ver mucho con mi infancia. He pasado muchos veranos en las casas de campo, en las sierras, en ese tipo de paisaje que se ve en la película.
Muy bien, pues muchísimas gracias por traernos esta película, historia sobre un duelo, sobre la relación de madres e hijas, sobre la reconstrucción de una familia, ¿no? Porque al final la familia que van consiguiendo es una familia elegida, ¿no? Que es al final quizás las que mejor funcionan. Bueno, una película con muchas sugerencias, sin moraleja, con zorro, pero sin moraleja. Juli el zorro. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, pues nos trasladamos a Navarra ahora mismo, a un lugar, zorros habrá por allí, pero en la película no se ven zorros, ¿no? Sí, no. Hay bastantes zorros, a veces cuando conduces te los encuentras. Te los encuentras, bueno. Estoy viendo que hay bastantes animales también en las películas, ¿no? De estos... Sí, es curioso, ¿no? Como las casualidades ocurren aquí en los encuentros. Bueno, hemos llegado a un documental que se presentó en Zabaltegui, se titula Bosteun Tetalarogeita Hamabi Metros Goiti. Un documental sobre la situación del pantano de Itoiz. Nos acompaña la directora Maggi Barbier y la productora Ainhoa Andraca. Maggi, tú eres de aquella zona, me imagino que esto de alguna forma también, como hemos ido contando, es digamos una película muy personal, es un documental, pero es una película que nace de las entrañas. Sí. Yo nací en un pueblo que se quedó por encima de la cota 592, ¿no? Que es esta cota que delimitó lo que se inundaría y lo que no se inundaría con el pantano. Mi pueblo se quedó por encima, pero yo vi transformar todo el valle debajo nuestra, ¿no? Entonces, los lugares donde nos bañábamos, todos los pueblos vecinos, el camino que hacía todos los días para ir a la escuela, quedaron bajo las aguas, ¿no? Cuando empezó a inundarse yo ya tenía como 16 años y justo me iba a estudiar a Pamplona, luego me fui a la universidad, tal y cual, y de repente ya cuando vuelvo un poco a Navarra a trabajar allá y a empezar a hacer cine, me doy cuenta de que tengo ganas de filmar ese paisaje también casi también como decían aquí, ¿no? Una forma de duelo de alguna forma también, ¿no? De volver a poner atención en algo que ha sido muy doloroso para una comunidad grande, pero también para mí, para mi familia, y cómo enfrentarme a ello en el presente con una pregunta presente y a futuro también de cómo vivir en este lugar ahora, ¿no? No es tanto reconstruir la historia, porque ya se habían hecho trabajos de ese tipo, había trabajos donde se veía el proceso, la lucha y al final el llenado, sino era como 10 años después, 15, en 2003 fue cuando se llenó, 15 años después, cómo se puede vivir aquí. Seguimos hablando ahora, pues vamos a poner algunas imágenes a esta película que habla sobre el pantano de Itoiz. Pues ahí veíamos la naturaleza, pero también veíamos a los habitantes. Has elegido el punto de vista de particularmente dos, de una ganadera y de un guarda forestal. ¿Por qué estas dos miradas? ¿Cómo fue la convivencia con ellos y cómo trabajaste con ellos? Al principio no pensaba grabar a personas, no sé, quería acercarme más al paisaje, pero cuando me acerqué al paisaje me di cuenta de que había animales y que esos animales había gente que iba a cuidar de ellos, ¿no? Como el guarda forestal, que iba a controlar a los buitres y al quebrantahuesos en especial, y la ganadera que iba a cuidar a sus vacas. Y cuando me di cuenta de que estas personas, el guarda forestal, por ejemplo, perdió su casa en Itoiz, pero aún así va día a día por su trabajo a esa zona, ¿no? Y se tiene que enfrentar a ese paisaje transformado. Y esto me pareció muy potente, ¿no? Como a través de los animales y como con los animales como mediadores se acercan al paisaje de Itoiz, al paisaje que guarda sus tierras bajo el agua, ¿no? Entonces, los encontré por eso, tenían esto en común las dos personas y luego, bueno, al final como que
se van juntando por cosas que van pasando, ¿no? Me pasé 2 meses grabando, iba sola con mi cámara y les seguía en su día a día. Y poco a poco me di cuenta también, pues eso, cómo estaba todo relacionado de alguna forma. O sea, decirse todo sola, grabando todo sola, un trabajo así como muy autónomo, ¿no? Sí. Por un lado libertad, por otro lado tener que apañártelas como puedes, ¿no? Luego, por ejemplo, el sonido, ¿no? Que siempre es como si vas sola, cómo filmas el sonido, o sea, cómo haces sonido y cámara a la vez. Entonces, pues luego hacía grabaciones aparte, pero luego también hay mucha reconstrucción que se ha hecho con el chico que ha hecho la postproducción de sonido. Ainhoa, ¿en qué momento entras en la película? ¿Estás desde el principio? ¿Cuándo, digamos, esta película se convierte en algo que se va a convertir en un proyecto realmente profesional? Bueno, a ver, Maggie es muy profesional, sí, pero... ella sola, o sea, ya era un proyecto... La verdad que nosotros siempre solemos estar más desde el principio, pero en este caso entramos en la fase de montaje, porque Maggie ya había estado ya grabando sola, las imágenes que había grabado eran maravillosas, y para nosotras en realidad fue un regalo. Vimos todo esto, nos pareció que era una mirada muy especial, abordar un conflicto y algo tan traumático para una zona desde esa mirada. Nos pareció que las imágenes desbordaban sensibilidad y dijimos, bueno, pues adelante con esto en montaje. Entonces, en realidad, nuestra tarea ha sido relativamente fácil o sencilla, en el sentido de que solo era pues echarle una mano con la fase final de la película. Entonces estuvimos unos meses editando, luego hicimos la postproducción de sonido, que como bien dice Maggie, sí que se ha tenido que reconstruir ambientes y tal. Lo hemos hecho con Santi Salvador, que es el postproductor de Andía, de Loreac, y nada, en la postproducción de color y aquí estamos. Me da la impresión de que esta película, aparte de un homenaje también para ti personalmente, es una especie de duelo, no sé si ha sido catárquico, pero ¿cómo es el futuro de la zona? Pues no sé, con muchas preguntas. O sea, yo creo que algo está cambiando, por un lado, porque creo que somos muchos los que queremos como... Bueno, pues dejar de estar enfadados con ese pantano, ¿no? De alguna forma, porque es que si no es como difícil vivir allí, ¿no? ¿Sabes? Como vivir en un sitio que no te gusta, pues al final hace que te vayas, ¿no? Entonces, como siento que hay gente que estamos como eso, intentando vivirlo diferente para hacer una apuesta de vivir allí. Y por otro lado también hay un reclamo que se hace todavía al Gobierno Navarra y a la Confederación Hidrográfica del Ebro de que ponga en marcha como el plan de desarrollo integral que prometió, ¿no? Este es un valle que siente que ha pagado mucho, que ha pagado por adelantado, pero no está recibiendo nada por un bien que hace que Navarra tenga unos servicios de agua y suministro de agua que eso que es. Entonces, bueno, pues ahí eso, a ver si cambian un poco las cosas. ¿Sí? Ojalá. Muchas veces a los documentalistas que digamos, profundizan en un tema les cuesta salirse de él. Tú te has salido de Itoiz, ¿vas a volver a trabajar acerca del pantano de Itoiz? Estoy con la segunda parte. ¿Estás con la segunda parte de esta? Sí. Cuando terminé esta me di cuenta que había dejado muchas cosas sin tratar, que me seguían interesando, un poco porque esta al final era pequeña, se centraba en una cosa súper concreta, pero había muchas otras y también porque yo había hecho como... Había delimitado el espacio en dos, ¿no? Lo que queda por encima de la 592, la cota máxima del pantano, y lo que queda por debajo. Y en esta no me meto en lo que queda por debajo, que podrían ser pues todos los pueblos que se fueron inundados, las tierras y demás, la lucha que hubo y todo eso, ¿no? Entonces esta es la de para abajo. Aguas abajo, ¿no? Aguas abajo, sí. Bueno, pues esperamos ese nuevo proyecto y esperamos que nos volvamos a ver aquí con esta película, ¿vale? Mira cómo ha pillado Juancho, que pilla enseguida las melodías que oído tiene el pianista. Muchas gracias. Es que mejor manera de terminar con esta película sobre el pantano de Itoiz, llena de sensibilidad, llena de imágenes y llena también, hombre, de esperanza de futuro, pero sin intentar no olvidando el pasado. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy vuelvo hacia atrás porque tenemos una quinta película. Muchas gracias, Inés, por habernos esperado tanto tiempo aquí en este rinconcito. Además, vienes tú sola. Ella es Inés Moldavsky y nos presenta un documental que se llevó el premio al mejor cortometraje en el pasado Festival de Berlín.
Es una película que se titula The Men Behind the Wall, Los hombres detrás del muro. El muro al que se refiere Inés en este título es el muro que separa Gaza, el territorio ocupado de Gaza. No, es el muro que separa the West Bank, I mean like Palestine and Israel. Ah, perdón. Palestina e Israel, perdón. Bueno, pues ella es de origen argentino, es israelí, y en esta película hace un acercamiento al territorio de Gaza. No. También el territorio, o sea, a ver. Complicado. Bueno, existe Israel, existe el West Bank. ¿Cómo se dice el West Bank en español? No sé cómo le llaman acá ustedes. ¿Palestina se dice en general? ¿Palestina en general? O sea, toda la zona que no... Ok, hay a Gaza, que está en control del Hamas, the West Bank, que es Palestina, Ramallah, Nablus, Betlehem y Israel. Son como 3 territorios que están en guerra. Y Palestina y Gaza están como, o sea, juntos, o sea, ahí vive la gente palestina, y en Israel supuestamente the population is like Jewish population. La población es judía, es algo así. Bueno, perdonad mi confusión. Perdonad sobre todo tú mi confusión. No, está bien. Bueno, pues ella el acercamiento es muy curioso. El documental le cuenta, ella es la protagonista del documental, que se pone en contacto a través de Tinder con los hombres que están detrás del muro. Un documental, digamos, un autodocumental, arriesgado desde todos los puntos de vista, arriesgado cinematográficamente hablando, pero arriesgado también para ti personalmente. ¿Qué es lo que te lleva a hacer este documental, a conocer a través de Tinder y tener citas con hombres que están al otro lado del muro? ¿De dónde surge esta idea y esta aproximación? Bueno, voy a tratar en español. Si no puedo, voy a switch to English. We'll keep we're all internationals, you're right. Globalization. Sí, estamos en un festival internacional, está todo globalizado. Con la pregunta, ¿qué pasará si entro al Tinder cuando estoy en una ubicación cercana al muro de separación? Porque Tinder es una aplicación de encuentros que está basada en ubicación. O sea, la aplicación te muestra hombres que están en la distancia más cercana a vos. Y la aplicación, cuando estás, por ejemplo, situada en Jerusalén, te muestra hombres que están detrás del muro, que están en Ramallah, que es una zona que para mí, como israelí, es ilegal visitar y que se considera como un tabú muy, 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 muy grande tener relaciones con palestinos para mujeres israelíes. Así que esa idea que esta aplicación tonta totalmente ignora los physical borders, ¿cómo se dice borders? Las fronteras físicas. Que ignora cualquier idea de nacionalidad, raza y qué sé yo, a mí como que me pareció muy, muy curiosa. Y la idea del Internet como un space metanacional me pareció algo interesante para examinar. Así que, bueno, me puse a hacer eso, me puse a poner en contacto con hombres palestinos por medio de Tinder y OkCupid también, con la idea de hacer un documental sobre eso. Y más que un documental, para mí fue un acto performativo, como una a performance work. I was mainly inspired by yo había trabajado con muchos artistas de performance, artistas performativos, y conozco muy bien el mundo de la performance. Yo ya hice una performance que se llama Buscando a Lucas, y Lucas busca su pasaporte. Bueno, una serie de aspectos así. Podría hablar horas sobre el tema de las performances. Bueno, seguimos hablando, hours. Pero antes vamos a ver algunas imágenes que pongan, pues eso, imagen a lo que nos estaba contando ahora mismo ella.
Everything should be controlled, even sex, food. I told you, depends on the quality of the man. Some people are good. They know what sex and how they don't fuck and they disrespect. Maybe you know better than me because you tried a lot. What do you mean I know better? I mean the quality of the people you did sex with. I don't know. Because I don't fuck a lot. I never fucked out. Bueno, ahí asistimos a una de las conversaciones que mantenía Inés con uno de estos hombres. Los hombres con los que entras en contacto son de perfiles muy diferentes, de edades diferentes, de aproximaciones culturales también diferentes, niveles culturales diferentes. ¿Eso fue buscado o no tuviste mucho donde elegir? No sé, es que contacté a mucha gente y la gente que estaba, o sea, up to it, que estaba de acuerdo en participar en el documental, entró, así que no fue muy intencional, pero creo que es el asunto del internet, ¿no? Que es como hoy en día se puede, o sea, es muy accesible para like people from different backgrounds. Gente de todo tipo tiene acceso. Entonces, de muchas edades y de muchos niveles culturales y qué sé yo, es una mezcla. Así que es el asunto del internet. ¿Pasaste miedo en algún momento en las visitas al West Bank o, digamos, alguna de tus entrevistas o citas tuvieron cierta tensión? Sí, la primera vez antes de viajar tuve mucho miedo. Sí. Sí, ha pasado por muchas etapas de miedo. Miedo la primera vez porque no sabía cómo es. Además hice todo así, with zero budget, todo viajando en autobús y todo sola. Y la primera vez no sabía cómo carajos hacerlo porque lo que se sabe en Israel es que supuestamente no se puede viajar a Palestina. Pero bueno, también tuve miedo porque en realidad lo que pasa es que vos entras con el autobús, como se puede ver en una parte de la película, te vas desde Jerusalén a Ramallah y el autobús entra, no te paran en la frontera, pero al volver a Israel te para un soldado israelí en la frontera y como que medio te pregunta qué hiciste en el West Bank y bla, bla, bla. Y yo en ese momento saco el pasaporte argentino y digo, ¿qué? Pero una vez como que se dieron cuenta que soy israelí y me empezaron a interrogar, así que eso fue como un momento de miedo. Y además pasé muchas etapas de miedo porque es un documental y un documental que yo hice sin tener una idea de cómo va a ser, o sea, el resultado final. Así que en ese tipo de creación artística pasás por muchas etapas de miedo, que tenés muchos materiales y no tenés idea cómo montarlos juntos, así que sí, es todo muy intenso. Bueno, al final montaste el documental, hablabas al principio de que este tema es un tabú en Israel. ¿Cómo han sido las reacciones al documental en Israel? Todos pensaron que me tienen que meter en un manicomio. ¿Manicomio? Sí. Porque sí, no, todos de la primera etapa, al contar de la idea, me han dicho que estoy totalmente loca y bueno, a veces, hasta hoy en día cuando cuento a gente en Israel sobre la idea, lo primero que hacen es que se meten en carcajadas y sí, porque no es solo visitar el West Bank, es visitar para conocer hombres que son desconocidos. Así que mayoritariamente eso, pero les gusta el documental, les gusta, o sea,
Sí, they enjoy the film because I think many Israelis. Sí, porque creo que hay muchos israelíes que tienen esta fantasía de visitar la franja de Gaza y de Cisjordania porque tiene como un cierto toque erótico y los hombres tienen fantasías sobre esa zona porque está prohibida y son fantasías orientales y yo creo que todo el mundo tiene esa fantasía de visitar la franja de Gaza y Cisjordania y van a ver la película porque tienen muchísima curiosidad por ver realmente cómo es esa zona, cómo vive la gente en la franja de Gaza y cómo son los hombres palestinos y creo que en general han disfrutado de la película. Bendita locura que le ha permitido hacer esta película llena de curiosidad hacia lo otro y hacia lo desconocido y esta película que se salta tabúes. Muchísimas gracias, Inés, y a todos los equipos que nos han acompañado, a todas las directoras. Muchísimas gracias por traernos historias tan personales como las que hemos tenido hoy. A vosotros, mañana nos vemos con más equipos, con más películas y a los que nos vean a través de la pantalla, pues nada, que nos vuelvan a sintonizar en breve. Muchísimas gracias. Hasta luego.